Hola, ¿qué tal? Bueno, este será otro tutorial de Grasshopper, pero este será un poco más básico y será como una especie de introducción al programa, viendo un par de las cosas que se pueden hacer y las cosas que podemos lograr. La idea de Grasshopper es que es un software paramétrico. Significa que podemos crear no solamente una geometría, sino que familias de geometrías. En este caso, estos tres triángulos de aquí son básicamente iguales, pero tienen una altura, un z diferente. Eso significa que es un software paramétrico. Crea objetos a partir de parámetros y esos parámetros podemos identificarlos, construirlos y modificarlos. Entonces, para este ejercicio lo que vamos a hacer será llegar y crear una superficie. Tomar esa superficie, la dividiremos, encontraremos el centro de cada una de estas geometrías y crearemos un punto que nos servirá como referencia. Luego mediremos la distancia entre ese punto y el punto centroide de cada geometría y eso nos indicará qué tanto escalaremos cada uno de estos rectángulos y qué tanto se extruirán para crear una pirámide. Para ello, comenzaremos construyendo un rectángulo y un rectángulo se construye con dos puntos. Construct point, paso número uno. Si le seleccionas la batería, se coloca en verde. Hacemos control C y control V. Eso nos ayuda a crear dos puntos. Y luego creamos un slicer, simplemente escribiendo un número en el canvas. Conectamos X, conectamos en Y. Y llamamos la batería rect 2 points. La llamamos, conectamos con punto A, conectamos al punto B. Y ya tenemos el marco de nuestra geometría. Luego hay que convertirlo a una superficie. Y para eso usaremos la batería de boundary surface. Lo que hace esta batería es que toma los cantos y los convierte en una superficie. Puedo esconder el resto, ya que no nos interesa. Esto también. Y ya viendo un poco lo que hemos trabajado, si es que cambiamos los valores del segundo punto, el cual está conectado a un slicer, podemos ver que podemos cambiar en las dimensiones de este objeto. En este caso tengo un slicer para las coordenadas X y Y, pero podríamos desconectarlo. Oprimo control y desconecto. Luego control C y control V con el slicer. Y ahora tengo dominio sobre dos coordenadas distintas. Nos da un poco más de juego y podemos jugar un poco más con la forma final del objeto. Ya teniendo esto, lo que nos faltaría sería dividirlo. Y para dividirlo, ocupamos de dos baterías distintas. Una siendo isotrim, lo cual nos pide una superficie a dividir y un dominio con el cual dividir, conectado a superficie, a surface. Y para el dominio necesitamos un dominio que esté al cuadrado, que tenga una propiedad de volumen y no solamente un número y un dominio lineal. Para eso usaremos divide domain al cuadrado. Y eso hace justamente lo que indica. Es que lo entregamos, no hace nada. Divide domain al cuadrado también nos pide un dominio de por sí. Conectamos. Y por defecto nos da un conteo de U de 10 y de B de 10. V es básicamente el XY, X y Z son las direcciones cardinales, pero enfocadas principalmente en superficies, no necesariamente de manera espacial. Y podemos ver que ahora hay dos superficies una encima de la otra, así que boundary surface, podemos usar la rueda del mouse y apagarlo. Y para uCount y vCount podemos usar un slicer, vocal 4 y no sé, 3. Conectamos y ahora puedo jugar con la cantidad de piezas que tenemos. Si lo juego 3 de 3, tenemos una especie de cara de cubo Rubik y podríamos jugar con eso por ahora. Muy bien, ya tenemos parte de lo que habías dicho. Tenemos la superficie, tenemos las divisiones, pero si ahora queremos empezar a jugar con esto, necesitamos un punto que esté en algún lugar y que nos diga la distancia entre esto y los centroides de cada uno. Entonces, ocuparemos una batería llamada MD Slider. Y esencialmente lo que nos da es esta batería, la cual nos da un punto que el cual podemos jugar y moverlo dentro de un dominio en dos dimensiones. Luego habrá que jugar con la superficie en sí. Y eso lo haremos con evaluate surface. Llamamos el punto, vendría siendo este. La superficie vendría siendo el boundary surface que está apagado ahora. Conectamos
Y que no se nos olvide en Surface, clic derecho y llamar a reparametrizar. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Podemos ver que de acuerdo a dónde estamos, con ese punto, se genera un punto en la superficie. Y ese punto puede ir a cualquier lugar. Puede ir hasta arriba, hasta abajo, a la derecha, donde sea. Y eso nos da mucha libertad de juego. Porque ahora podemos tomar las superficies creadas con isotrim y buscar su centroide, lo cual sería con la batería de área. Área nos entrega dos cosas: el valor numérico del área de cada uno de los objetos que colocamos y el punto central de cada uno de estos objetos. Por ahora nos interesa el punto central y nos interesa medir la distancia. Distance, esa batería que también nos pide un punto A y un punto B. Y en este caso tomamos el punto de Evaluate Surface, lo conectamos al punto A y el centroide de cada una de estas superficies será el punto B. Entonces ahora tenemos una serie de valores. Si colocamos ahora un panel, y lo conectamos, nos dará una cierta cantidad de números. En este caso 9 números porque eso hace división de 9 rectángulos. Y si comenzamos a jugar con el MD Slider y comenzamos a cambiar los valores, vemos que estamos cambiando la distancia. Cambia la distancia de cada uno de los puntos de acuerdo a dónde llevemos el punto del MD Slider. Y eso ya nos permite hacer un juego de parametrizaciones. Ya podemos ver que esta distancia puede informar la altura, el área o cualquier otra característica que queramos de cualquier geometría que estemos construyendo. En este caso comenzaremos escalando la geometría. Y eso será con Scale. Scale nos pide tres cosas: ¿qué queremos escalar? ¿Desde qué centro? ¿Y con qué factor? ¿Qué geometría queremos escalar? Bueno, la superficie escala con isotrim. Surface va a Geometry. ¿Desde qué centro? Desde el centroide. ¿Y con qué factor? La distancia. Pero la distancia nos daría muchos números y esto escalaría a cosas que realmente no nos interesan. Entonces hay que remapear este valor. ¿Qué significa remapear? Significa tomar todos los valores y llevarlos a otra escala. Esto se hace con la batería remap y nos pide tres cosas: valores a remapear, qué números quiere estar convirtiendo; la fuente, lo cual es su dominio, eso se hace con bounds. Bounds toma números y los ordena de mayor a menor creando un dominio numérico. Bounds, domain, entra a source. Y target es qué números quiero que esto esté trabajando. A mí me interesaría construir acá un dominio, construct domain. Construct domain. ¿Y qué valores quiero usar? Quizás, a ver, si colocamos 1.00, nos dará un slide que va desde el 0 hasta el 1, pero con todos los decimales, con dos decimales en este caso. Iniciaría en 0.32, control C, control V, y que termine en 9. Conectamos los valores remapeados ahora al factor, y ahora podemos ver que esto está mucho más manejable. Voy a apagar isotrim y voy a apagar también Evaluate Surface para tener una imagen un poco más limpia. Ahora podemos ver que si comenzamos a jugar con el punto de MD Slider, no solamente está cambiando números, sino que esos números se ven representados por la escala de los rectángulos. Podemos jugar ahora y hacer que estos rectángulos quizás representen a dónde hay más tráfico en una ciudad, a dónde yo me estoy moviendo en mi casa, dónde hay una persona. Este punto puede representar muchas cosas y eso es lo bello de este programa, es que se puede utilizar para hacer representaciones geométricas. Este valor puedes, ahora yo estoy jugando con él y haciendo lo que sea con él, lo que quiera con él, pero podría significar algo, podría significar una cosa que quizás informe un diseño. Ahora bien, me gustaría que esto tuviera algo de tridimensionalidad porque por ahora es solamente una superficie. Y no estamos aprovechando tampoco todos estos valores remapeados. Estas geometrías podríamos ir trabajándolas y me gustaría comenzar volviendo a sacar el área. Y ahora estos centroides me gustaría moverlos hacia arriba en el eje Z. Move, que es centroide, geometría, motion, unidad Z. Y bueno, si ahora conecto con los números remapeados, los llevaría a lo más como un milímetro hacia arriba. No me interesa eso, es un poco demasiado pequeño. Así que voy a multiplicar ese valor
voy a multiplicar los números mapeados por 10. Multiplico y ahí tenemos un resultado un poco más evidente. Pero este punto todavía no está creando nada, pero sí nos servirá para crear una pirámide en este caso. Llamando a batería extrude point, nos pide una base y un punto. Base, me gustaría tomar los números escalados. Estas geometrías son la base. Y el punto son los objetos que movimos. Y ahora vemos que no solamente cambia el área de la geometría, sino que también la altura. Y podríamos incluso hacer algo un poco más entretenido y quizás hacerlo por 20, cosa que sea un poco más extremo esto en relación a la base, que siempre sea el doble. Y ahora tenemos una geometría un poco más interesante. También podríamos comenzar a jugar con divide domain al cuadrado y en lugar de que sea una malla de 3x3, sea una malla de quizás 4x4, 5x5. Y ahora tenemos una representación un poco más interesante de dónde es que se está moviendo el punto. Si ahora comenzamos a jugar con M de slider, podemos ver que esto nos está dando una representación en tiempo real de dónde está este punto y las distancias que se ven entre él. Me gustaría iniciar esta superficie, que se vea. Y ahora ya tenemos un plano de representación. Otra cosa que se puede hacer es tomar esto y hacer que la distancia represente también un color. Si tomamos estos objetos y los conectamos a un Custom Preview, Custom Preview lo que hace realmente es darle un color a las cosas. Por defecto, si está en rosado, es que falta la textura. Rosado es un universal en los programas 3D de textura no encontrada. Y con material, por ejemplo, podríamos usar un Color Swatch, lo cual nos da una gran variedad de colores, nos da toda la rueda de colores. Y si lo conectamos, nos entrega ese color como material. Pero lo que me interesaría a mí es hacer un gradiente. Quiero que el objeto más pequeño sea de un color específico y que el objeto más grande sea de un color específico y todos los demás estén en la calidad. Para eso, gradient, no puede servir. Pero nos pide un lower limit y un upper limit. Y volviendo al tema del dominio, volviendo al tema de los números, del valor más pequeño y el más grande, nos pide cuál es el más grande y el más pequeño. Y ahora eso ya lo tenemos, porque tenemos justamente bounds. Bounds, si lo usamos y hacemos deconstruct domain, deconstruct domain al cuadrado, no, deconstruct domain. Nos pide un dominio y nos da un principio y un fin. Entonces, dominio, inicio, lower limit, end, upper limit. Lo conectamos y no nos da nada. Y es porque nos falta el parámetro. Recuerden, si la batería está en color naranja es que nos falta un dato. Si es roja, le dimos un dato erróneo. Si es gris claro, todo funciona bien. ¿Y cuál es el parámetro que quisiéramos dar? Bueno, lo que nos está dando acá. O mejor dicho, la distancia. Y ahora podemos ver que hay un cambio de color, un degradé, que vuelve todavía más evidente que hay una escala de colores aquí. Y si hacemos clic en esta rueda de colores, podemos ir agregando otros valores. Puedo jugar con la escala. Quizás si alguien está haciendo láminas de un proyecto, puede ser que estos combinen con la lámina en general. Pero también puedo llegar, cliquear y hay presets. Tenemos la escala Kelvin, tenemos un arco iris, tenemos de blanco y negro. Hay muchas opciones para seguir jugando. Y si sigue jugando con la LM de slider, podemos ver cómo es que esto varía. Ese sería el fin del tutorial y espero darle continuidad en los próximos videos para que sigan viendo los conceptos como los M de slider, las distancias y lo que es el diseño paramétrico. Hasta entonces.